tenemos un desayuno muy económico. Tenemos el placer de recibir a Franklin Vázquez, decano de Economía del Instituto Tecnológico INTEC, y Rafael Espinal, que es el coordinador de la carrera de Economía también, ¿verdad? De INTEC. El INTEC acaba de hacer un estudio sobre la economía dominicana y no hemos perdido tiempo, los hemos invitado de inmediato para que nos hagan una radiografía, que supongo está expresada en ese estudio, de la situación de la economía dominicana, la que más crece en la bolita del mundo y la que más se endeuda y la que no da para competir en el DR CAFTA. Y vamos a ver si despejamos algunas de estas interrogantes. Bienvenidos y muy buenos días. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Primero tengo que decir que este informe que sacamos del área de Economía y Negocios del INTEC es un informe que está elaborado por investigadores del área, es decir, un grupo de economistas que están dándole seguimiento a la economía. ¿Y qué es lo que pretendemos con este informe? Es simplemente observar y estudiar lo que está pasando en la economía y advertir de aquellas variables macroeconómicas que pudieran estar, como en el caso de la deuda, representando un peligro hacia futuro en lo que es el manejo de la economía. Entonces, los resultados que tuvimos de este informe es que estimamos que el crecimiento de la economía va a ser al final de este 2017 de un 4.5% del Producto Bruto Interno. Es decir, el Producto Bruto Interno va a crecer 2017. Y ese crecimiento de alguna manera es menor que la estimación que habían hecho o los pronósticos que habían hecho inicialmente tanto el Banco Central como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, nosotros queremos decir que ese crecimiento no es malo. Y el hecho de que sea 4.5 por debajo de lo que se había pronosticado no es malo. ¿Y por qué no es malo? Porque ninguna economía está creciendo en América Latina como la de la República Dominicana, como usted apuntaba hace un rato. El tema es que nos acostumbramos a altas tasas de crecimiento. En los últimos 20 años, un 6.6% anual. Y en los últimos 3 años... Nos acostumbramos en los titulares de los periódicos y quienes reciben el beneficio de ese crecimiento, porque la gente común, y me imagino que para allá iremos, no percibe ni el 5, ni el 6, ni un 7. Sí, no, el tema es que aquí hay varios pecados originales que yo siempre planteo en términos de la economía dominicana. Es una economía que crece, sin embargo, no se reduce el desempleo, no se reduce la pobreza y tampoco la desigualdad mejora. Los niveles de desigualdad se mantienen igual. Entonces son pecados originales que nosotros entendemos que tienen que ver con la estructura productiva de la República Dominicana, en el entendido, por ejemplo, de que los sectores que agregan valor a la economía son industria y agropecuaria. Y digo que agregan valor porque son los que procesan materia prima y posteriormente se venden en bienes y servicios y se agrega valor. Por ejemplo, los servicios no agregan valor, el comercio no agregan valor, que son los que han estado creciendo últimamente. Entonces, y la agricultura no ha crecido, las exportaciones agrícolas. Sí, ha crecido, pero es que las exportaciones de la República Dominicana no crecen de una manera significativa a la velocidad que crecen, por ejemplo, las importaciones. Te voy a dar un dato. En el año 2000 nosotros teníamos niveles de exportaciones de alrededor de 5.200, 300 millones de dólares y importaciones por alrededor de 6.000 millones. Al día de hoy tú tienes importaciones por 18.000 y ahora es que vamos a llegar a 10.000 en términos de exportaciones, así que el ritmo de crecimiento de las importaciones es mucho mayor que lo que es el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Y como usted planteaba en la introducción, nosotros no hemos aprovechado los mercados en los cuales se ha establecido acuerdos de libre comercio. Entonces, eso te dice a ti que la estructura productiva del país, de la economía dominicana, es rígida desde el punto de vista de la aparición de nuevos sectores. Yo le voy a poner un caso emblemático, que siempre lo reiteramos en las entrevistas, es la producción de cacao. Nosotros tenemos uno de los mejores cacaos que hay en el mundo. Y Suiza no lo compra y después nos lo devuelve en chocolate. Sí. Y un chocolate caro. Es decir, ellos le agregan valor
y entonces lo venden en chocolate. ¿Por qué nosotros no inauguramos una nueva modalidad? Los chocolates suizos son los más famosos del mundo. Y en Suiza no se da una mata de cacao. Entonces nosotros vendemos la materia prima y ellos nos venden el producto terminado con un gran valor agregado, que es lo que le da el prestigio de Suiza en términos de la calidad y el sabor que tienen ese chocolate. Pero nosotros pudiéramos estar inaugurando un nuevo modelo. Vamos a nosotros a ver qué tecnología tenemos que utilizar para producir chocolate. Sí. Tal vez no al nivel de los suizos, pero a nivel un poco más bajo, pero que se pueda vender a menores precios. Agregarle valor. En el mercado local como en el mercado centroamericano. Agregarle valor nosotros. Eso es todo un tema. Entonces, en términos generales, una de las cosas que nosotros también en el informe destacamos es la estabilidad de precios. Ciertamente ha habido estabilidad de precios en los últimos años y se ha cumplido la meta del Banco Central de 4%, más o menos la desviación, y eso nos parece interesante también, lo que es la balanza en cuenta corriente, que ha mejorado también de manera importante, no tanto como para tú tener una balanza de pagos al final equilibrada, pero sí hemos avanzado porque hemos mejorado las exportaciones, reitero, no al ritmo al que deberíamos estar aprovechando los tratados de libre comercio. ¿Qué dice el informe sobre la realidad de ese crecimiento del que hablábamos hace un momento? En muchas ocasiones hemos discutido aquí con economistas si asumir deuda y colocar ese dinero en el presupuesto podría indicar que eso es un crecimiento real de la economía dominicana. ¿Dónde están las principales, incluso preocupaciones de ustedes cuando hicieron ese análisis? Bueno, el informe hace énfasis en el tema de la deuda. El tema de la deuda es actualmente tal vez el problema más serio que tiene la economía dominicana. Hay problemas estructurales, como hemos dicho, de pobreza, desigualdad, pero la deuda se está convirtiendo en una trampa de la economía dominicana. Nosotros hemos estado creciendo a un ritmo importante, del 14 al 16, que crecimos un 7% la economía. Este año ya la economía entra en un ciclo de crecimiento más lento. Nosotros entendemos que esto es un ciclo. La economía tiene ciclos de alza y ciclos donde ya empieza lo que llamamos los economistas una ralentización, es decir, un crecimiento más lento. Ahora, ese crecimiento ha estado impulsado por deuda, y la deuda hoy representa ya la deuda del sector público no financiero, que es la que se conoce como deuda del gobierno. Esa deuda ya alcanza un 39.4% del Producto Interno Bruto. Si tú sumas a eso la deuda del Banco Central, que son los certificados que emite el Banco Central para hacer política monetaria y para recoger el exceso de dinero y mantener y pagar los intereses de los certificados anteriores, en lo que es casi una espiral, esa deuda del Banco Central está por los 500.000 millones de pesos, que si se suma a la deuda del gobierno, superan el 52% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que el país produce. 52% del Producto Interno Bruto, lo que es, desde el punto de vista de los organismos internacionales, del Fondo Monetario, un nivel para una economía como la dominicana, que es una economía pequeña, una economía de poco desarrollo, es un nivel de riesgo de deuda. Por otro lado, el tema de la deuda no solamente se debe ver desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, como lo vemos desde una óptica, sino también desde el punto de vista del porcentaje que representa el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses y el pago de las amortizaciones en relación con los ingresos que percibe el gobierno. Eso, para el presupuesto del 2018, es el 42.5% del monto de los ingresos, es decir... Aplatane eso. Aplatane eso. Vamos a traducirle a la gente qué significa eso. ¿Qué significa eso? Que si Uchi y tú ganan 100 pesos, tienen que pagar 42.5 de esos 100 para deuda, y le queda el 60%. No, para pagar la deuda, para pagar los intereses y parte del capital. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que nosotros nos estamos endeudando para pagar deuda. Es decir, nosotros estamos... Eso es como el que maneja mal una tarjeta de crédito. Exactamente. Y con el agravante de que nosotros nos estamos endeudando en bonos
Antes nos endeudábamos con organismos internacionales, con el Banco Interamericano. ¿Por qué es peor una cosa que la otra? Porque los bonos dejan al gobierno con las manos libres. Cuando tú te endeudas con el BID o con el Banco Mundial, te endeudas para proyectos específicos. Y tienen condiciones. Y tienen condiciones y son evaluados. Y tiene que tener transparencia. Y tienen transparencia, se hacen licitaciones. Cuando te endeudas en bonos, tú colocas bonos en los mercados internacionales, recibes el dinero y lo puedes pagar en nómina, en compra de bienes y servicios. Se lo puede dar a lo de Brecht. Puede usarlo puede manos hacer, libres. Y en segundo lugar, las tasas de interés de los bonos son superiores a las tasas de interés de los organismos. ¿Y por qué se aplaude tanto y se dice, logramos colocar $600,000 en bonos a una tasa extraordinariamente buena? ¿Por qué se aplaude? ¿Cómo podemos entender que se promueva como un beneficio para el país cuando hacerlo con otro tipo de instituciones podría ser Bueno, más lo que pasa es que beneficioso? los bonos son de más fácil colocación en los mercados. Cuando tú vas a un organismo internacional, los organismos evalúan tu nivel de deuda, tu No nivel tienen de riesgo, contrapartida. tienen contrapartida, tiene que hacer un diagnóstico de la situación que tú vas a enfrentar con esos fondos. Los bonos se colocan libremente en los mercados y ciertamente la República Dominicana ha tenido tasas en los bonos que no han sido malas, ha tenido tasas de un 6% en los últimos años, pero un 6% siempre es superior a las tasas de los organismos internacionales. Que es generalmente de un 2, ¿no? De un 2 o 3%. A veces hasta de un 1%. Hasta de un 1%. Logramos proyectos de 1% a claro. 40 años. ¿Pero qué significa que el país crezca bajo estas condiciones? Que evidentemente yo creo que siempre vamos a tener diferencia con los economistas sobre si eso es crecimiento real o no. Para la gente y de cara al futuro cercano de la República Dominicana, que podemos hablar del país que más crece en la región, pero bajo condiciones de endeudamiento a los niveles que ustedes nos están expresando. ¿Qué significa eso para nosotros? No, mira, hay que entender una cosa. Los países que crecen sistemáticamente tienen que llegar a un nivel de desarrollo. No hay desarrollo sin crecimiento. Eso es lo primero. Ahora, tú tienes que derramar, como dicen algunos economistas, derramar el crecimiento. ¿Qué significa derramar el crecimiento? Que tú tengas mayores posibilidades de invertir en educación, de invertir en salud, de invertir en agua y saneamiento, de invertir en infraestructura, de posibilitar las condiciones para que el sector privado genere los empleos necesarios, ¿ok?, que tú requieres para fines de la población económicamente activa que permanentemente crece. Sí, de lo que estamos hablando aquí es que el crecimiento de la economía debe ser consistente con lo que es una reducción significativa del empleo, y empleo implica ingresos implica demanda de consumo, y una demanda de consumo implica que la producción debe aumentar, con lo cual entonces tú tienes un círculo virtuoso de la economía, en donde el crecimiento implica desarrollo de la gente, implica inversión en obras de infraestructura, en salud, reitero, y educación. Reducción significativa del desempleo. Reducción del desempleo. Es que sí, del empleo. Ah, no, reducción Sí. del desempleo. Yo sé que fue un lapsus. Obviamente. Hay una cosa. Entra una cantidad de recursos a través del endeudamiento. Claro. No se incorpora ese caudal de recursos que entra por endeudamiento al crecimiento de la economía. Sí, podemos decir que crecemos cogiendo prestados. Sí, contribuye al crecimiento de la economía, eso es correcto. Pero eso, Lo que acaba de sí, eso lo venimos planteando en este programa de hace años. Sí. Y cuando se trata de economistas del sector oficial, nunca concluyen en que sí, que eso es así. No, yo quiero aprovechar para decir lo siguiente, y debimos decirlo desde el principio. Nosotros no inventamos datos, nosotros tomamos las estadísticas oficiales, publicadas por el Ministerio de Hacienda, publicadas por el Banco Central, publicadas por la Oficina Nacional de Estadística. Lo que hacemos es analizar esas estadísticas de otro punto de vista y sacar unas conclusiones que probablemente nadie está llegando a esas conclusiones, porque minuciosamente hacemos un análisis de las variables y de los números que reporta el Ministerio. ¿Qué recomendaciones se hacen? Mira, desde él? Es muy buena la pregunta, porque nosotros queremos aquí hacer una propuesta, y una propuesta que nos gustaría que el gobierno la considere, y es hacer una cumbre de la deuda.
¿Qué significa esto? Una cumbre de la deuda va a implicar una reunión seria, transparente, en la academia, desde el punto de vista académico, en donde participe el gobierno, Ministerio de Hacienda, Banco Central, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los partidos políticos, los propios políticos de manera particular, y nos pongamos de acuerdo si ciertamente la deuda es un problema para la República Dominicana. Porque nosotros no queremos cada vez venir, cada 3 meses, a hablar de esto, y que el gobierno también sale a responder, que me parece que es su papel, pero si nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, la deuda es está estructurada de esta manera, nos endeudamos con fulano y mengano, tenemos tanto tiempo para pagar la deuda, pagamos tanto de intereses, eso representa tal porcentaje de los ingresos tributarios. Al final vamos a llegar a unas conclusiones de si la deuda que tenemos es buena, es mala o no es un problema. Entonces estamos proponiendo desde la academia, desde la Facultad de Economía y Negocios, una cumbre de la deuda que puede, qué sé yo, podemos poner a disposición lo que son los salones del INTEC para conversar sobre ese tema. Finalmente, dice hoy en un artículo Guillermo Carán que la deuda se ha incrementado en el gobierno actual de Danilo Medina. En este gobierno se ha incrementado la deuda 3 veces más rápido que la economía. Es decir, la economía dice que mientras el PIB aumenta un 19%, la deuda se ha incrementado un 57%. Es decir, que la economía crece, pero la deuda crece 3 veces más que la economía. Sí, claro, ese es el tema de la trampa de la deuda. No es que la economía no crece, lo que pasa es que el endeudamiento crece más rápidamente que el ritmo del crecimiento de la economía. Por ejemplo, este año, 2018, 1.500 millones de dólares en colocación de deuda, más 68.000 millones de pesos en colocación de deuda interna, es decir, con la banca comercial. Eso representa casi 3.000 millones de dólares en deuda. Eso va a ayudar al crecimiento, pero nos va a llevar la deuda sobre el 54% del Producto Interno Bruto, cada vez elevando el porcentaje en relación con el crecimiento del producto, lo cual es al final una trampa porque la economía por algún lado se va a ajustar, ya sea por un incremento de los precios, ya sea por un default de deuda, ya sea por una reforma impositiva, pero de alguna manera habrá que ajustar en la economía dominicana. Con un número me responde nada más. ¿En cuánto está el ingreso per cápita? El ingreso per cápita, bueno, hay dos tipos de calcularlo. El ingreso per cápita alrededor de $8.000 al año, cada dominicano. Cada dominicano. Lo que pasa es que cuando uno deposita 27.000 millones, entonces eso está en ese promedio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Verdad? Por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Tan pronto vimos ese alerta sobre la deuda de ese estudio, pues quisimos invitarlos. Muchas gracias a Franklin Báez, decano de Economía de INTEC. Franklin Vázquez y Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía de INTEC. Este programa se ofrece para cualquier debate como el que ustedes proponen. Muchísimas gracias. Amigos, no se vayan. Cuando regresemos, vamos a hablar de compositores. Aquí tenemos a Mario Díaz y a David Paredes. Regresamos en un momentito.